Habían pasado 3 meses desde la reunión en el US Meridian. El capitán Hake Harrison había pasado esos meses intentando ayudar a la Federación Caterine y al Imperio a encontrar la paz. Las conversaciones no conducían a nada. Ambas partes querían ganar, pero ninguna quería librar la guerra que realmente pondría fin al conflicto. Todo cambió un martes por la mañana, cuando la alarma de emergencia despertó a Hake. La voz de la teniente Carol Baker llegó a través del sistema de comunicación de la nave, llena de preocupación. El capitán se dirigió al puente. «Tenemos una situación en Nueva Denver». Hake se puso el uniforme y corrió al puente. Nueva Denver era una colonia humana en los confines del espacio. Lejos de la zona de guerra principal, era un tranquilo planeta agrícola con solo 50.000 habitantes y una pequeña fuerza de defensa. «¿Qué está pasando?», preguntó Hake al llegar a su puesto de mando. La comandante Lisa Martínez se giró de su puesto, pálida. «Los cruceros Caterine acaban de atacar Nueva Denver. Intentan tomar el planeta». Hake sintió que se le helaba la sangre. Nueva Denver no era un objetivo militar. Una colonia pacífica que cultivaba alimentos y minerales raros. El ataque a Caterine no fue un acto de guerra contra la humanidad, sino un intento desesperado por apoderarse de los recursos que necesitaban para su propia guerra. «Pónganme con la coronel Amy Rodríguez en Nueva Denver», ordenó Hake. La pantalla principal parpadeó y mostró a una mujer con un uniforme militar dañado detrás de ella. Hake pudo ver humo y luces de advertencia intermitentes. El coronel Rodríguez comandaba la pequeña fuerza de defensa en Nueva Denver, 2 viejas fragatas de patrulla y unos 200 marines. Hake Rodríguez dijo, usando su nombre de pila porque habían servido juntos hace años: «Estamos en serios problemas. 12 cruceros pesados Caterine contra mis 2 pequeñas naves. ¿Creen que esto será fácil? ¿Pueden sujetarlos?», preguntó Hake. Rodríguez sonrió, pero no era una sonrisa feliz. «Están a punto de aprender porque los humanos no luchan limpio». La conexión terminó cuando Rodríguez volvió a luchar por ella. El planeta Hake ordenó al Meridian que se dirigiera a Nueva Denver a máxima velocidad, pero estaban a 3 días de distancia. Lo que sucediera se decidiría mucho antes de que llegaran a Nueva Denver. El coronel Rodríguez se puso de pie. En el centro de mando de su base, observando la pantalla táctica, las naves Caterine se movían en formación, preparándose para lo que creían una victoria rápida. Sus armas de energía podrían destruir sus fragatas en un combate directo, pero Rodríguez no tenía intención de luchar directamente. «Tom», le gritó al teniente de marina Tom Baker, «prepara tus equipos de abordaje, vamos a hacerlo a la fuerza». El teniente Baker era un joven oficial que se había unido a la infantería de marina buscando aventuras. Estaba a punto de obtener más de lo que esperaba. El plan de Rodríguez era simple y peligroso. Usaría el campo de asteroides alrededor de Nueva Denver para ocultar sus naves. El planeta había sido una colonia minera durante 20 años y el espacio a su alrededor estaba lleno de equipo viejo, maquinaria rota y trozos de roca que los mineros habían desprendido. El primer crucero Caterine se adentró en el campo de asteroides en busca de naves humanas. Su capitán confiaba en que sus sensores avanzados encontrarían fácilmente las primitivas naves humanas. Estaba equivocado. El Denver usado, uno de los fragatas de Rodríguez, se escondía a la sombra de un gran asteroide. Su agujero estaba cubierto de viejo equipo minero que lo hacía parecer basura espacial. Cuando el crucero Caterine pasó cerca, el Denver abrió fuego con todo lo que tenía. Los contenedores de rieles humanos no eran tan elegantes como las armas de energía del Caterine, pero eran muy efectivos. Las balas de metal sólido perforaron los escudos de la nave alienígena como si fueran de papel. La capitana del Caterine nunca se había enfrentado a armas cinéticas y no sabía cómo defenderse de ellas. Mientras el primer crucero se enfrentaba al Denver, la segunda fragata humana, el US, La Roca, atacó desde otra dirección. La capitana Rodríguez había estudiado las batallas navales humanas en los océanos de la Tierra. Sabía que la clave para ganar contra un enemigo superior era nunca luchar limpio. La Roca lanzó todos los misiles que llevaba a la vez. 40 ojivas nucleares se dirigieron hacia las naves del Caterine. Los alienígenas intentaron derribarlas con sus sistemas de defensa puntual, pero había demasiados misiles provenientes de demasiadas direcciones. 3 cruceros del Caterine fueron destruidos en los primeros 10 minutos de batalla. Las otras 9 naves intentaron reagruparse, pero se dispersaron por el campo de asteroides y no pudieron apoyarse entre sí. Fue entonces cuando el teniente Baker y sus marines hicieron algo que ninguna raza alienígena hubiera esperado. Se pusieron trajes espaciales y usaron pequeños cohetes para volar de asteroide en asteroide, acercándose a las naves dañadas del Caterine.
Las tácticas de abordaje humano eran simples perforaciones en la nave enemiga hasta que se pudiera. Entra, ábrete paso hasta las partes importantes y destrúyelas. Los marines de Baker llevaban cargas magnéticas que podían adherirse al metal entero alienígena y explosivos que podían atravesar la armadura alienígena. La tripulación del crucero Brictar, Catherine, observó con horror cómo los marines humanos. Los alienígenas aterrizaron en su casco como insectos furiosos. Nunca habían visto algo parecido en sus guerras. Las naves dañadas se retiraron para reparaciones. No esperaban que los enemigos subieran a sus naves y empezaran a destruir cosas. Baker y su equipo encontraron el conducto principal de energía de la nave y colocaron sus cargas. Cuando explotaron los explosivos, todo el crucero se quedó a oscuras sin energía. La nave estaba indefensa. Así es como luchan los humanos. Baker dijo por radio mientras su equipo se movía a la siguiente nave. No intentamos incapacitarte amablemente, solo rompemos cosas. Hasta que dejas de trabajar, una batalla duró 6 horas. Cuando terminó, los 12 cruceros Catherine fueron destruidos o capturados. El coronel Rodríguez perdió un fragata y 30 marines, pero salvó Nueva Denver. La noticia de la batalla se extendió rápidamente por la galaxia. Tanto la Federación Khitan como el Imperio Beltar recibieron informes detallados de cómo los humanos realmente luchaban en las guerras. Los informes confirmaron sus peores temores sobre el mundo natal de los Khitan. Los líderes militares vieron grabaciones de marines humanos. Al abordar sus naves, luchan como animales, dijo un oficial con disgusto. No, respondió el comandante de flota sectar, luchan como humanos, y eso es mucho peor. El Imperio Beltar tuvo una reacción diferente. El primer Kiss convocó una reunión de emergencia de su Consejo de Guerra. Los humanos han mostrado su verdadera naturaleza. Anunció, debemos aliarnos con ellos inmediatamente antes de que lo hagan los Catherine, pero era demasiado tarde para alianzas en la Tierra. El almirante Ben Cooper recibió informes de la nueva batalla de Denver y tomó una decisión que lo cambiaría todo. Activó la flota de batalla humana y se preparó para la guerra. El capitán Hake Harrison, a 3 días de Nueva Denver, recibió nuevas órdenes del comando terrestre. El mensaje fue breve y claro, la neutralidad ya no es una opción. Prepárense para un combate militar total. Hake miró las estrellas y suspiró. Los extraterrestres tenían razón al temer a los acorazados humanos. Ahora estaban a punto de descubrir por qué. El almirante Ben Cooper se encontraba en el puente de Louis Washington, el buque de guerra más grande jamás construido por la humanidad. El enorme acorazado estaba rodeado por otras 36 naves humanas, formando la flota de batalla más grande en la historia de la Tierra. Cooper era un veterano de muchos conflictos, pero esto era diferente. Esta vez, estaba aportando poder militar humano a una guerra alienígena. El Washington era todo lo que los extraterrestres temían de las naves humanas. Estaba construido como una fortaleza con un grueso blindaje que podía sobrevivir a explosiones nucleares. Sus sistemas de armas estaban diseñados con un solo propósito: destruir las naves enemigas lo más rápido y eficientemente posible. La capitana Sandra Lee Cooper, una oficial táctica, estaba de pie junto a él, observando los mapas estelares. Había pasado semanas estudiando el conflicto alienígena y aprendiendo cómo ambos bandos libraban sus guerras. Almirante, dijo en voz baja, los alienígenas solicitan una reunión. Tanto la Federación Catherine como el Imperio Beltar quieren hablar antes de que lleguemos a la zona de guerra. Cooper asintió. Había esperado esto. La noticia de lo sucedido en Nueva Denver había viajado rápidamente por la galaxia. Ambas razas alienígenas estaban aterrorizadas por lo que el poder militar humano podría hacerles. La guerra civilizada los haría pasar, ordenó Cooper. La pantalla principal mostraba los mismos 2 alienígenas que el capitán Hake Harrison había conocido meses atrás. El embajador Zetter parecía preocupado, sus 6 brazos se movían nerviosamente. El primer Coast parecía enojado. Su piel roja, más oscura de lo habitual. El almirante Cooper Zed comenzó, debemos hablar con usted sobre la llegada de su flota a nuestro territorio. La guerra entre nuestros pueblos tiene reglas y tradiciones que se han seguido durante miles de años. KMSH gruñó en voz baja. Almirante humano. Su gente ya nos ha mostrado cómo se libra la batalla en Nueva Denver. No fue una guerra, fue una carnicería. No podemos permitir que tales métodos se extiendan a nuestro conflicto. Cooper escuchó con calma. Había leído los informes de Nueva Denver. El coronel Rodríguez y el teniente Baker habían hecho exactamente lo que requería la doctrina militar humana.
Habían ganado la batalla usando todas las ventajas que pudieron encontrar. Caballeros, dijo Cooper. Mi gente no empezó esta guerra. Nos conformamos con mantenernos neutrales y ayudarlos a encontrar la paz, pero cuando atacaron Nueva Denver nos obligaron a responder. Ahora estamos aquí y terminaremos este conflicto a nuestra manera. Los dos alienígenas se miraron a través de la pantalla por primera vez en 3 años de guerra. Estaban del mismo bando contra una amenaza común. El almirante Sepur dijo con cuidado, quizás podamos llegar a un acuerdo. Ambos gobiernos están dispuestos a aceptar la mediación humana. Podemos terminar esta guerra mediante la negociación. Cooper negó con la cabeza. Es demasiado tarde para eso. Tuviste tu oportunidad de dialogar por la paz. Ahora puedes ver qué sucede cuando los humanos luchan una guerra como es debido. La transmisión terminó, dejando a Cooper solo. Con sus pensamientos, se volvió hacia el capitán Lee y dio la orden que cambiaría la historia galáctica. Todas las naves, diríjanse a la estación Kepler. Les mostraremos cómo es la doctrina de la flota humana. La estación Kepler era una gran estación espacial. En medio de la zona de guerra, ambas flotas alienígenas la usaron como punto de encuentro neutral. En un momento dado del conflicto, cuando llegó la flota de batalla humana, encontraron algo inesperado: Catherine y Nave Star trabajando juntas para defender la estación. El comandante Rick Johnson lideró el escuadrón de destructores humanos, 12 naves rápidas diseñadas para cazar naves más grandes. Observó a través de su despliegue táctico cómo las flotas alienígenas se posicionaban. El almirante Johnson informó: tenemos 18 cruceros Catherine y 15 acorazados AR formando una línea defensiva combinada. De hecho, están trabajando juntos. Cooper sonrió con tristeza. El miedo al poder militar humano había hecho lo que 3 años de guerra no pudieron, había convertido a los enemigos en aliados. Todas las naves atacan en formación. Cooper ordenó mostrarles cómo se ve la acción coordinada de la flota. Las naves humanas se movían como un banco de peces. Cada nave apoyaba a las demás. Este no era el elegante duelo de naves individuales que preferían los alienígenas. Era una guerra industrial donde la victoria se inclinaba hacia el bando con mejor organización y mayor potencia de fuego. La batalla comenzó cuando la flota alienígena abrió fuego con sus armas de energía. Brillantes rayos de luz se extendieron por el espacio, impactando a las naves humanas. Pero las naves humanas habían sido construidas para sobrevivir a tales ataques. Su grueso blindaje absorbía la energía, y sus sistemas redundantes las mantenían luchando incluso cuando estaban dañadas. Los comandantes alienígenas esperaban que los humanos respondieran con armas de energía similares. En cambio, obtuvieron algo mucho peor. Los destructores del comandante Johnson lanzaron la primera oleada de misiles. Cada nave llevaba 40 ojivas nucleares y los 12 destructores dispararon a la vez. 480 misiles se dirigieron hacia la flota alienígena. Los alienígenas nunca se habían enfrentado a un ataque con misiles tan masivo. Sus sistemas de defensa puntual eran diseñado para detener pequeñas cantidades de armas entrantes, no cientos de ojivas provenientes de múltiples direcciones. Las primeras explosiones nucleares iluminaron el espacio como pequeños soles. Naves alienígenas que habían sobrevivido años de cuidadosos duelos con armas de energía fueron destruidas en segundos por la abrumadora potencia de fuego humana. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando el U.S. Washington entró en la batalla. El enorme acorazado ignoró las naves alienígenas más pequeñas y se dirigió directamente hacia los 3 cruceros pesados Khitan más grandes. Estos eran el orgullo de la flota Khitan. Naves que nunca habían sido derrotadas en batalla. El Washington abrió fuego con todo lo que tenía. 200 misiles con ojivas nucleares fueron lanzados desde sus barras de armas. Los cañones de riel dispararon balas de metal sólido a una velocidad increíble. Los cañones láser, diseñados para atravesar la roca de asteroides, enfocaron sus rayos en el blindaje alienígena. Los 3 cruceros Catherine intentaron responder, pero fueron superados. Sus elegantes armas de energía no pudieron penetrar el grueso blindaje del Washington, mientras que las armas humanas atravesaron sus escudos como si estuvieran hechos de papel de seda. En 20 minutos, la batalla terminó. La flota alienígena combinada había completamente destruida, ni una sola nave humana se perdió, aunque varias resultaron dañadas. El almirante Cooper permaneció en su puente observando los restos que flotaban en el espacio. Las abejas habían sido hermosas naves construidas por civilizaciones que dominaron los viajes espaciales mientras los humanos aún vivían en cuevas. Ahora eran escombros destruidos por la brutal eficiencia de la guerra humana.
Abrió un canal de comunicación para transmitir a ambos mundos alienígenas: «Soy el almirante Cooper de la flota de batalla humana». Dijo con calma: querían mantener a los acorazados humanos fuera de su guerra. Deberían haberlo pensado antes de atacar Nueva Denver. Esto es lo que pasa cuando nos obligan a luchar. No queremos su guerra, pero la terminaremos a nuestra manera si es necesario. La transmisión terminó, dejando silencio en el espacio. Los líderes alienígenas de los mundos distantes observaron las grabaciones de la batalla y se dieron cuenta de que su cuidadosa guerra civilizada había terminado. Los humanos habían llegado y trajeron consigo un tipo de guerra que no aceptaría nada menos que la victoria total. El almirante Cooper dio su siguiente orden: todas las naves procedan al sistema natal de Catherine. Es hora de poner fin a esta guerra como es debido. La noticia de la batalla en la estación Kepler se extendió por la galaxia como un reguero de pólvora. La aplastante victoria del almirante Ben Cooper sobre la flota alienígena combinada había conmocionado tanto a la Federación Catherine como al Imperio Beltar. Por primera vez en 3 años de guerra, ambos bandos hablaban de paz en lugar de... El capitán del muelle Victoria, Jake Harrison, se encontraba en la sala de conferencias de la estación Refugio 7 observando a través de los grandes ventanales cómo llegaban naves alienígenas de todas direcciones. Las naves Catherine, con sus elegantes diseños artísticos, flotaban junto a las brutales naves de guerra Beltar. Pero ahora había un tercer tipo de nave en la reunión: naves humanas con su grueso blindaje y cascos repletos de armas. La DRA. Ellen, experta principal de la Tierra joven en culturas alienígenas, estaba sentada en la mesa de conferencias revisando las comunicaciones interceptadas de ambos gobiernos alienígenas. Era una mujer pequeña, de cabello gris y mirada penetrante, que había pasado su vida estudiando cómo pensaban y actuaban las diferentes especies. Jake, dijo en voz baja, tenemos un problema. Ambas razas alienígenas están dispuestas a hacer la paz con nosotros, pero no quieren paz entre ellos. Temen que si se muestran débiles, sus enemigos se aprovecharán de ellos más tarde. Jake asintió. Este era el desafío de terminar cualquier guerra: asegurarse de que la paz fuera más atractiva que seguir luchando. El problema era que el poder militar humano había asustado tanto a ambos bandos que estaban dispuestos a rendirse ante los humanos, pero no ante sus enemigos originales. El comandante Pete Adams entró en la habitación con un bloc de datos con los últimos informes de inteligencia. Adams era un oficial discreto especializado en recopilar información sobre las actividades enemigas. Sus noticias no eran buenas. El capitán Adam dijo: he estado analizando comunicaciones de ambos mundos alienígenas. No solo temen nuestro poder militar, sino que creen que somos personas violentas por naturaleza que disfrutan de la guerra. La DRA. Young levantó la vista de sus papeles. ¿Qué quiere decir? Adam se sentó y activó su tableta de datos. Ambas especies alienígenas llevan meses estudiando la historia de la humanidad. Han leído sobre nuestras guerras en la Tierra: la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Vietnam, Irak y Afganistán. Creen que los humanos son una raza guerrera que no puede vivir sin conflicto. Eso es ridículo. Jake dijo: los humanos odiamos la guerra. Solo luchamos cuando no tenemos otra opción. Intenta explicárselo. Adams respondió: desde su perspectiva, los humanos han estado librando guerras constantemente durante miles de años. Ven nuestra doctrina militar y creen que demuestra nuestra agresividad natural. La DRA. Young se levantó y caminó hacia la ventana. Podía ver la flota de batalla humana manteniendo su posición cerca de la estación. La OS Washington dominaba la vista. Su enorme masa, repleta de armas, era irónica. Dijo que ambas razas alienígenas llevan 3 años librando esta guerra, pero nos llaman los violentos. Han destruido sistemas estelares enteros con su guerra civilizada, pero creen que nuestros métodos son brutales. Sonó una alerta de comunicación. El teniente Carl Baker. Se escuchó una voz por los altavoces: Capitán Harrison. Recibimos transmisiones prioritarias de ambas flotas alienígenas. Quieren iniciar negociaciones formales de paz de inmediato. Jake sonrió con tristeza. Diles que empezaremos las conversaciones en 1 hora, pero asegúrate de que entiendan que esta vez vamos a discutir una paz real, no otro alto el fuego temporal. 1 hora después, la sala principal de conferencias se llenó de representantes de las 3 especies. El embajador Thur se sentó a un lado de la mesa, con los 6 brazos cruzados, nervioso. El primer cole, en cambio, ocupaba el otro lado. Su enorme figura, haciendo que los muebles se abrieran paso entre ellos. El almirante Cooper, el Dr. Young
y el capitán Harrison Cooper hablaron. Primero, su voz, tranquila pero firme: caballeros, estamos aquí para poner fin a esta guerra para siempre. No para pausarla, ni para reducirla, sino para terminarla por completo. La pregunta es si están dispuestos a aceptar los términos que harán posible la paz real. Head se removió incómodo en su silla. Almirante Cooper, la Federación Khitan está dispuesta a discutir los términos, pero no podemos parecer débiles y nuestros enemigos, nuestra gente, han luchado con honor durante 3 años. ¿Qué es?, gruñó el Imperio Velar. Estamos de acuerdo en que buscamos la paz, pero no renunciaremos a lo que hemos ganado con sangre y sacrificio. La DRA. Young se inclinó hacia adelante. Ese es exactamente el problema. Ambos han estado librando una guerra honorable, pero ¿qué han logrado? 3 años de conflicto. Miles de millones de civiles desplazados, sistemas estelares enteros bloqueados y hambrientos. Su honorable guerra ha causado más sufrimiento que cualquier conflicto humano en la historia. La sala quedó en silencio. Ambos extraterrestres miraron fijamente al científico humano. ¿A qué te refieres?, preguntó Cetur en voz baja. La DRA. Young activó una pantalla holográfica que mostraba informes de bajas de un conflicto de 3 años. Su guerra civilizada ha matado a menos soldados que las guerras humanas. Es cierto, pero ha desplazado a 40.000 millones de civiles, ha destruido las economías de 60 sistemas estelares y ha creado una crisis de refugiados en 100 mundos. Cambió la pantalla para mostrar datos comparativos. Cuando los humanos libran guerras, las libramos rápida y brutalmente. Destruimos la capacidad de lucha del enemigo y luego lo ayudamos a reconstruir. Su forma de luchar prolonga el conflicto durante años, causando un sufrimiento civil masivo. KMH se inclinó hacia atrás. En su silla, con aspecto de asombro, ¿dices que nuestros honorables métodos causan más daño que tus brutales métodos? Cooper dijo exactamente que cuando destruimos tus flotas en la estación Kepler, terminamos las operaciones militares activas en 20 minutos. ¿Cuántos civiles murieron durante esos 20 minutos en comparación con cuántos han muerto durante los 3 años de tu cuidadosa y limitada guerra? Los dos extraterrestres se miraron por primera vez desde el otro lado de la mesa. Vían su conflicto desde una perspectiva humana. La guerra civilizada había sido más destructiva para la población civil que la guerra total humana. Cepra habló lentamente. Si esto es cierto, entonces todo nuestro enfoque de la guerra ha sido erróneo. Pensábamos que estábamos siendo humanos al limitar nuestras acciones militares. Estaban siendo humanos entre sí. El Dr. Young respondió, pero estaban siendo crueles con todos los demás. El almirante Cooper se levantó y caminó hacia la ventana que daba al espacio. Por eso los humanos luchan en la guerra. Lo hacemos. No luchamos para ser honorables ni para demostrar nuestra habilidad. Luchamos para terminar el conflicto lo antes posible, para que la vida normal pueda reanudarse. Guerra prime. Guardó silencio un largo momento y luego hizo la pregunta que determinaría el futuro de la galaxia. ¿Qué propone, almirante? ¿Cómo terminamos esta guerra de una manera que evite que se reanude? Cooper volvió a la mesa. Vamos a hacer algo que ninguna de sus especies ha intentado jamás. Vamos a resolver los problemas que causaron esta guerra en primer lugar. En lugar de solo luchar por ellos, las negociaciones continuaron durante 3 días, pero el verdadero avance ya se había producido. Ambas razas alienígenas se habían dado cuenta de que su enfoque civilizado de la guerra era en realidad menos humano que la eficiencia militar humana. Ahora estaban listos para aprender una nueva forma de hacer la paz. El último día de las negociaciones había llegado. El capitán Hake Harrison estaba en la sala de conferencias de la estación Haven 7, observando el amanecer sobre el planeta cercano. En 12 horas, representantes de 3 especies diferentes firmarían un tratado de paz duradero o volverían a una guerra que podría destruir civilizaciones enteras. El almirante Ben Cooper se sentó a la cabecera de la mesa de conferencias, revisando el borrador final de lo que todos llamaban los acuerdos de Haven. El documento era diferente a cualquier tratado de paz en la historia galáctica. En lugar de simplemente poner fin a la lucha, abordó las causas fundamentales que iniciaron la guerra. La DRA. Ellen Young entró en la sala con un bloc de datos con los últimos informes de ambos mundos alienígenas. Parecía cansada, pero esperanzada. Los gobiernos están nerviosos. Le dijo a Cooper que ambos bandos temen que su gente piense que se están rindiendo a los humanos en lugar de hacer la paz con sus enemigos. Cooper asintió. Por eso la ceremonia de hoy es tan importante. Necesitamos mostrarle a la galaxia que no se trata de la dominación humana,
sino de encontrar una mejor manera de resolver los problemas entre especies. La puerta se abrió y entró el sargento Mike Davis. Davis era un veterano de la Marina que había luchado en Nueva Denver con el teniente Baker. No se suponía que estuviera en las conversaciones de paz, pero la doctora Young había solicitado su presencia. Por una razón especial, sargento, ella dijo, ¿está listo para su presentación? Davis parecía incómodo. Era un simple soldado que prefería las acciones a las palabras. Señora, todavía no entiendo por qué quiere que hable con diplomáticos extranjeros. No soy político. Precisamente por eso la necesitamos, respondió Young. A veces las verdades más importantes provienen de la gente común, no de líderes ni expertos. Al mediodía, la sala principal de conferencias, repleta de representantes de las 3 especies, llegó el embajador Zur con una delegación de funcionarios de Catherine. El primer, que es de la disformidad, trajo consigo a sus principales asesores militares. El almirante Cooper representó a la Tierra, flanqueado por el capitán Harrison y el Dr. Young. Sin embargo, el invitado sorpresa fue el sargento Davis, sentado tranquilamente al final de la mesa con su impecable uniforme de marine. Cooper declaró la reunión al orden. Damas y caballeros, seres honorables, estamos aquí para finalizar los acuerdos de Haven antes de firmar este histórico acuerdo. Quiero que todos entiendan exactamente a qué nos estamos comprometiendo. Él activó una pantalla holográfica que muestra los puntos principales del tratado. Primero, tanto la Federación Khitan como el Imperio Beltar retirarán sus fuerzas de todos los sistemas en disputa. Segundo, los mundos ricos en minerales que causaron esta guerra serán administrados conjuntamente por ambas especies bajo supervisión humana. Tercero, una fuerza humana permanente de mantenimiento de la paz estará estacionada en esta región para prevenir futuros conflictos. Zetur se movió nervioso en su silla. Almirante Cooper. Nuestra gente está preocupada por presencia militar humana permanente en nuestro territorio. Temen que se conviertan en nuestros gobernantes en lugar de nuestros guardianes de la paz. ¿Qué es gruño? El Imperio Beltar tiene preocupaciones similares. ¿Cómo sabemos que los humanos no usarán su poder militar para controlarnos? El Dr. Young miró al sargento Davis y asintió. Era hora de su parte de la presentación. Doc Davis se levantó lentamente. No se sentía cómodo hablando con diplomáticos alienígenas, pero tenía algo importante que decir. Señor, dijo mirando a Zeur. Y usted también, señor, añadió asintiendo hacia Miss Luke en Nueva Denver. Vi lo que sucede cuando los humanos tienen que luchar en una guerra. No es agradable y no es algo que disfrutemos. La sala estaba en completo silencio. Todos escuchaban al simple soldado. No paras de hablar de lo brutal que es la guerra humana. Davis continuó, tienes razón. No luchamos en guerras para quedar bien ni para demostrar nuestra habilidad. Luchamos para terminarlas lo más rápido posible. ¿Sabes por qué ambos alienígenas esperaron su respuesta? Porque la guerra es terrible. Cada día que una guerra continúa, muere más gente. Se destruyen más familias. Se dañan más mundos cuando los humanos luchan. Queremos que termine pronto para que la gente pueda volver a su vida normal. Davis miró a su alrededor. Tú también llevas 3 años luchando. ¿Sabes cuánto sufrimiento ha causado eso, no a tus soldados, sino a la gente común que intenta vivir sus vidas? Hablaste en voz baja. Intentábamos minimizar las bajas luchando con honor. Sir Davis respondió con respeto. Es la mayor estupidez que he oído. Minimizaste las bajas militares mientras maximizabas el sufrimiento civil. Eso no es honor, eso es crueldad. Con modales refinados. El embajador alienígena pareció sorprendido. Nadie le había hablado tan directamente. Davis continuó, la doctrina militar humana no se trata de ser brutal, se trata de ser efectivo. Destruimos la capacidad de lucha del enemigo y luego lo ayudamos a reconstruir. No prolongamos los conflictos durante años porque eso perjudica a todos. La guerra. El primerco se inclinó hacia adelante. ¿Estás diciendo que los humanos serían mejores gobernantes que nuestros propios gobiernos? No, dijo Sir Davis con firmeza. Estoy diciendo que los humanos no quieren gobernar a nadie. Queremos volver a casa con nuestras familias y vivir en paz, pero si mantener la paz significa que tenemos que estacionar naves aquí, lo haremos no porque queramos controlarlos, sino porque queremos evitar otro desastre de 3 años. El Dr. Young se puso de pie. El sargento Davis explicó la esencia del ser humano. Filosofía militar, no libramos guerras para conquistar, libramos guerras para acabarlas y mantenemos la paz,
no para gobernar a otros, sino para evitar la necesidad de más guerras. El almirante Cooper miró a ambos representantes alienígenas. La decisión es suya. Pueden firmar este tratado y aceptar la paz humana o pueden volver a su guerra, pero si eligen la guerra, lucharán contra nosotros y entre sí, y nuestras guerras terminarán rápidamente. CEPRI y KMSH se miraron por encima de la mesa. Después de 3 días de negociaciones, la decisión se redujo a una simple pregunta. ¿Confiaban en que los humanos mantendrían la paz de manera justa? Finalmente, Cetur habló. La Federación Caterine acepta los términos de los acuerdos de Haven. Que se asintió lentamente. El Imperio Avelar también acepta. Una ceremonia de firma se transmitió por toda la galaxia. Representantes de 3 especies pusieron sus nombres en un documento que cambiaría las relaciones interestelares para siempre. Por primera vez, una guerra alienígena había terminado no por conquista ni agotamiento, sino por una intervención externa que abordó las causas fundamentales. El capitán Harrison recibió nuevas órdenes del comando terrestre. La ceremonia terminó. Otros conflictos se gestaban en partes distantes de la galaxia. Varias civilizaciones alienígenas ya solicitaban la mediación humana antes de que sus disputas se convirtieran en guerras, mientras las delegaciones alienígenas se preparaban para partir de Haven. El primer ministro Colemis se acercó al almirante Cooper en privado. El guerrero alienígena dijo: «Teníamos razón en temer a sus acorazados, pero nos equivocábamos sobre por qué deberíamos temerlos». Cooper arqueó una ceja. «¿Qué quieres decir con que pensamos que los usarían para conquistarnos?» Coles respondió: «No nos dimos cuenta de que los usarían para civilizarnos». Héroes. Washington y su flota de batalla tomaron posiciones permanentes en la zona de guerra extranjera por primera vez en la historia galáctica. La paz estaba siendo impuesta por seres que entendían que a veces la amenaza de una fuerza abrumadora era lo único que hacía posible la paz real. La humanidad no había querido esta guerra, pero la habían terminado adecuadamente. Ahora eran la reticente fuerza policial de la galaxia, no mediante la conquista, sino mediante la simple demostración de que sabían cómo ganar guerras decisivamente. Ganar guerras. Resultó decisivamente que era la mejor manera de evitar que comenzaran. En primer lugar, el capitán Hake Harrison se encontraba en el puente del meridiano UEM. Observando las estrellas a través de la amplia pantalla, la nave se movía lentamente por el espacio transportando diplomáticos y conversaciones de paz entre mundos que habían estado luchando durante 3 largos años. Hake había presenciado muchas guerras en sus 20 años de servicio, pero esta era diferente. Esta vez, nadie quería que los humanos lucharan. El panel de comunicación emitió un suave pitido. La teniente Carol Baker se giró de su puesto con una mirada preocupada. «Capitán, 2 naves se acercan, una de la Federación Caterine y la otra del Imperio Beltar». Hake arqueó las cejas. Las 2 razas alienígenas habían sido enemigas durante años, pero ahora ambas venían a hablar con los humanos al mismo tiempo. Eso nunca sucedía a menos que algo anduviera muy mal. «Comuníquenme con ambas naves», dijo Hake. La pantalla principal se dividió en 2 partes. A la izquierda apareció el embajador Zetar, una criatura alta y azul con 6 brazos y grandes ojos negros. El pueblo Khitan era conocido por su inteligencia y cuidado en todo lo que hacía. A la derecha estaba Worf Primemis, un enorme alienígena rojo de piel gruesa y dientes afilados. Los Velar eran famosos por ser luchadores fuertes que nunca se rindieron en una batalla. Ambos alienígenas comenzaron a hablar al mismo tiempo y luego se detuvieron. Se miraron a través de la pantalla. Hake nunca había visto a enemigos trabajar juntos, pero hoy se sentía diferente. «Embajador Zevar Worf Prime Colmesh». Hake dijo cortésmente: «Bienvenidos, ¿qué trae a sus 2 flotas a reunirse con nosotros hoy?» Zed habló primero, con voz aguda y musical. «El capitán Harrison, venimos con una solicitud urgente de nuestros 2 gobiernos. Nuestra guerra ha llegado a un punto en el que necesitamos ayuda externa para encontrar la paz». Kes gruñó en voz baja. En su garganta antes de hablar: «Sí, capitán humano, por una vez, el piel azul dice la verdad. Ambos necesitamos que su gente nos ayude a terminar esta lucha, pero tenemos una condición muy importante». Hake esperó en su experiencia. Las condiciones, que generalmente significaban problemas, deben prometer que Ztar seguirá manteniendo sus naves de guerra fuera de nuestro conflicto. Queremos diplomáticos humanos, conversaciones de paz humanas, ideas humanas para terminar la guerra, pero nada de acorazados humanos, ni armas humanas, ni soldados humanos. Esto sorprendió a Hake. La mayoría de las razas alienígenas que pidieron ayuda humana querían su poder militar.
Las naves humanas no eran las más grandes ni las más rápidas de la galaxia, pero tenían la reputación de ser muy difíciles de detener una vez que comenzaban a luchar. ¿Puedo preguntar por qué? Jake dijo con cuidado. Ambos alienígenas parecían incómodos. Guerra prime. Coalmi se movió en su silla, haciéndola crujir bajo su peso. Capitán, nuestros líderes militares han estudiado la forma de luchar de su gente. Hemos leído sobre sus guerras en la Tierra, la batalla de Midwa, la invasión de Normandía, el asedio de Stalingrado. Su gente lucha en las guerras de manera muy diferente a la nuestra. Zedber asintió con su gran cabeza. Cuando quitan. Fuerzas luchan contra fuerzas Feltar. Seguimos reglas. Usamos armas de energía limpia que destruyen naves rápidamente. Evitamos alcanzar objetivos civiles. Luchamos con honor y habilidad. Nave contra nave. Piloto contra piloto. Tu gente, dijo Kes. Profundizando. No luches así. Usas armas cinéticas que destrozan la armadura. Usas bombas nucleares que destruyen todo en áreas extensas. Atacas. Líneas de suministro. Centros de comunicación. Cualquier cosa que ayude al enemigo a luchar. No te detengas hasta que el enemigo no pueda contraatacar. Jake empezó a comprender. Las dos razas alienígenas habían estado luchando lo que los humanos llamarían una guerra de caballeros. Tenían reglas sobre cómo luchar, qué armas usar y qué objetivos eran aceptables. La doctrina militar humana descartó todas esas reglas a favor de ganar lo más rápido y completamente posible. Comandante Lisa Martínez. La oficial diplomática de la nave dio un paso al frente. Había estado escuchando en silencio desde su puesto. ¿Estás diciendo que tienes miedo de cómo luchamos en las guerras? Ambos alienígenas guardaron silencio por un momento. Luego, Zeur habló. Muy suavemente. Comandante Martínez. Tu gente tiene un dicho, la guerra es el poder del infierno. La gente cree que la guerra se llevará a cabo con honor como un duelo formal entre oponentes hábiles. Tu gente cree que la guerra debe terminar lo antes posible, sin importar cuán terribles sean los métodos que hemos visto. Grabaciones de batallas humanas. Kes añadió, sus naves trabajan juntas como cazadores en grupo. Abruman a objetivos individuales con potencia de fuego desde múltiples direcciones. Usan la guerra electrónica para cegar y confundir a los enemigos. Convierten la guerra en ciencia, no en arte. Jake comenzaba a ver el problema. Ambas razas alienígenas temían que involucrar a humanos en su conflicto lo transformara de una guerra limitada entre fuerzas militares en una guerra total que lo destruiría todo. El panel de comunicación volvió a sonar. La teniente Baker levantó la vista de sus controles. Capitán, recibimos un mensaje prioritario del comando terrestre. Páselo a mi sala de espera. Jake dijo. Volvió a mirar a los dos alienígenas en la pantalla. Necesito hablar con mis superiores. ¿Pueden atracar en nuestra nave para que podamos continuar estas conversaciones en persona? Ambos alienígenas asintieron mientras sus imágenes se desvanecían de la pantalla. Jake caminó hacia su pequeña oficina detrás del puente. Un mensaje de la Tierra fue breve pero claro. Almirante. Ben Cooper apareció en su pantalla personal con aspecto cansado y serio. Jake, el almirante, dijo, sé lo que esos dos quieren de nosotros. Quieren que les ayudemos a terminar su guerra sin luchar en ella. El problema es que a veces la neutralidad requiere tener al más fuerte de la sala. Sigue hablando con ellos, pero empieza a hacer preparativos discretos. Si esto sale mal, quizá tengamos que mostrarles por qué tenían razón en temer a los acorazados humanos. El mensaje terminó. Dejando a Jake solo con sus pensamientos, por la pequeña ventana que veía, las dos naves alienígenas acercándose al meridiano. Ambas eran hermosas a su manera. La nave Catherine parecía una obra de arte con curvas suaves y brillantes conductos de energía. La nave Beltar estaba construida como una fortaleza con una gruesa armadura y hordas de armas que parecían ojos furiosos. Ambas naves representaban miles de años de civilización y cultura. Ambas razas habían construido imperios interestelares mientras los humanos aún aprendían a hacer fuego, pero ahora acudían a la joven raza humana pidiendo ayuda para terminar una guerra que no podían terminar ellos mismos. Jake se enderezó el uniforme y regresó al puente en unos minutos. Sería el anfitrión de representantes de dos grandes potencias galácticas. Se sentarían alrededor de una mesa e intentarían encontrar la manera de hacer la paz sin destruir todo lo que habían construido. Pero en el fondo de su mente podía oír las palabras del almirante Cooper resonando como una advertencia. A veces,
La neutralidad requería tener el palo más grande de la habitación, y todos en la galaxia sabían que los humanos portaban palos muy grandes.